¿Qué más, compañeros? Espero que se encuentren bien. Bueno, este video lo voy a hacer para explicar cada uno de los componentes que trabajé para esta primera fase del proyecto, y para que pues ustedes eh, tengan en cuenta qué tiene cada uno de los de las estructuras que están dentro de dentro de esta pues aplicación. Y bueno, entonces para ir explicando esto, entonces este es el sitio, bueno, el micrositio que pide la profe de web. Y si vamos aquí a Web Store, entonces tenemos, esto que está oculto son los ejercicios con los que ella empezó a explicar lo de componentes y bueno, todo ese tipo de cosas. Entonces lo que yo hice fue ocultar lo que ella hizo, pues para crear como una nueva estructura, pues a partir de la explicación de ella. Entonces no utilicé nada de lo que la profesora explicó en clase. Entonces tenemos el primer componente es App Navbar, que sería el menú de navegación. Y bueno, yo sé que los nombres están desastrosos, pero fueron los nombres que se me ocurrieron en el momento en que iba haciendo los componentes. Está saludo landing page, intro landing page, carrusel, webinar. Yo no sé por qué aquí cuando creé este componente al momento de crearlo se me fue una W, entonces quedó webinar, era con una sola W, pero bueno, y el último componente que suma. Entonces los voy a ocultar para ir explicando cada uno de ellos. Entonces aquí para ocultarlos es mayor que, aquí, listo. Opa, se me fue otro. Listo. Entonces aquí oculto los componentes y voy a refrescar. Y al refrescar, pues solo está la barra de navegación, el menú de navegación, perdón. Entonces tenemos inicio, portafolio, trayectoria, contáctenos. Este es un componente básico, no tiene nada de lo que ella pide, que es data binding, y el otro es la directiva, no tiene ninguna. Entonces solo pues como por darle una estructura visual se lo coloqué nada más, pero pues se le puede aplicar lo que ya ha venido solicitando para eso, pero pues no solamente está el componente como tal. Y el componente, lo que se hizo fue que en este componente que es este que en la parte izquierda, que está el folder seleccionado con el color azul, tenemos el CSS, el HTML, y el componente de donde se aplican las instrucciones de Java, no JavaScript, sino de TypeScript. Aquí no hay nada. En el HTML lo que se hizo fue que se implementó un llamado de Bootstrap. O sea, aquí estamos en el HTML del menú de navegación. Entonces está navbar, y bueno, esto que tengo señalado es toda la estructura que viene por defecto en Bootstrap. Entonces aquí está todo eso. Y ¿qué hice? Pues que venía con un acordeón. Entonces lo que hice fue que oculté ese menú de acordeón porque pues no se requería. Y nada, le cambié los nombres y ya, eso fue todo. Y pues aquí no se hizo prácticamente nada más aparte de crear el componente y colocarle el HTML Bootstrap con el CSS. Listo, entonces este lo cierro y saco aquí el segundo componente, control X, donde están las apps, lo guardo y refresco el sitio y listo. Entonces el segundo componente, que se llama, se me olvidó el nombre, aquí está, saludo landing page, saludo landing page, sí. Entonces, ¿qué tiene ese componente? Entonces aquí está, minimizo navbar y saludo landing page es el siguiente, lo despliego, voy al HTML y ¿qué tiene ese componente como tal? Voy a ampliar acá, view, editor, incrementar tamaño de fuente, view. Lástima que no haya un atajo de teclado para hacer este incremento de tamaño de fuente aquí aquí en Web Store.
Bueno, dejémoslo aquí, este tamaño. Listo, entonces, ¿qué tiene ese componente? Ese componente tiene, aquí dice el registro, entonces el componente saludo landing page utilizó el data binding de proper binding. El proper binding es en la imagen del artista con fondo amarillo, como también en el título y en el párrafo. Entonces, aquí, ¿qué se colocó? Aquí lo que se hizo fue que con este, o sea, aquí está en la imagen URL, en el search de la imagen, aquí se está utilizando el componente, como escribo acá, el data binding de property binding, que hace el llamado a la imagen. Entonces, ese property binding lo que hace es que en las imágenes, que las imágenes se guardan acá en los assets, en la carpeta de assets, imágenes, aquí ya están las imágenes que se utilizaron. Entonces, este property binding lo que hace es que con esta URL que se establece, creo que es, sí, que ese property se establece aquí en el saludo landing page componentes.ts. Voy aquí a incrementar el tamaño, ampliar, incrementar tamaño, view, editor, incrementar tamaño, view, editor, incrementar tamaño, view, editor, incrementar tamaño. Listo. Entonces, aquí ¿qué es lo que se hace? Aquí en el URL, o sea, en ese llamado, en el URL, se le está diciendo que vaya a la carpeta, a la base, que vaya a Accents, que vaya a las imágenes, que traiga imagen saludo.png, ¿sí? Aquí es donde se están haciendo el property binding de digamos, de lo que ella pide, ¿sí? Entonces, regresemos aquí al saludo data binding componente.html. Entonces, aquí se está utilizando, aquí en la imagen, en el saludo, aquí en el inter HTML title, lo mismo. Está el title, que es este, que es hola, soy Gabriela. Entonces, acá es el title, porque aquí estamos haciendo el llamado de la etiqueta HTML. Aquí estamos haciendo lo mismo, una etiqueta de color. Se está colocando el párrafo de la clase, bueno, con esta clase. Y ¿dónde está en el componente.ts? Aquí está. El párrafo está aquí. La etiqueta párrafo, como la propiedad párrafo que hace el llamado, y el color, que es negro. Entonces, ahí se están haciendo la estructura que se está aplicando para ese componente, que es el data binding de property binding, ¿sí? Entonces, aquí está estructurado. Entonces, eso es, digamos, para ese haría falta, pues ya habría que colocar ese componente, o ese segundo componente no tiene ninguna directiva. O sea, aquí yo no utilicé ninguna directiva porque pues no, como que en ese momento no la apliqué. Y entonces bueno, vamos aquí otra vez al navegador. Entonces, este módulo tendría el componente y el data binding, ¿sí? Faltaría la directiva. Bueno, entonces vamos con el lot siguiente, que sería, vamos aquí a Web Store, vamos a las App Components. El siguiente sería intro texto. Guardo y voy acá al navegador, y ese sería el intro texto, ese componente. Hola, soy un artista emergente del hiperrealismo, y bueno, con ese texto. Entonces, aquí, ¿qué utilicé? Aquí lo tengo escrito. En el componente intro txt landing page se utilizó el data binding de interpolación interpolación es el data binding, o el tipo de data binding para utilizarlo en el nombre, en el apellido y en la edad del artista, ¿sí? ¿Dónde está eso? Vamos allá al sitio. Entonces, esto lo cierro, y lo cierro. Este está en el del saludo, lo cierro. Minimizo el del saludo. Ahora voy al intro texto landing page, y voy al HTML, abro el HTML, view, para que no se me, editor, subscribe, para que el texto no se me vaya, no tenga que utilizar el scroll horizontal.
Y acá voy a ver view, tamaño de fuente, a ver, incrementar tamaño de fuente, a ver, voy a ajustar, a ver si puedo cambiar de una vez la fuente aquí, porque esta fuente está muy pequeña y no sé en dónde es. Venga, a ver, no, aquí no me dicen nada. Editor general, fuente aquí así 13, tamaño de fuente, dejemos la de 20, a ver si 20, ok, a ver, cierro y vuelvo a abrirlo, a ver si lo aplicó. Ahora sí, listo, creo que el tamaño de fuente sí está. View, aquí editor soft graph, listo. Entonces aquí este es el componente ya, donde está, pues esto es Bootstrap, donde está la clase de Bootstrap. Aquí, bueno, hola, soy un artista con, bueno, text, bueno, esto es puro un título clásico. Aquí es donde empezamos a utilizar el data binding tipo interpolación, ¿sí? Entonces la interpolación, ¿dónde está? Aquí, en estas etiquetas, nombre, persona, perdón, la interpolación está en persona, nombre, persona, apellido y persona, edad. Sí, este es ahí es donde se aplica, pero se puede aplicar más. Y en donde vamos aquí al app component, al introtext landing page componentes .ts. Entonces aquí están entonces se creó una variable con el nombre persona que se aplica a cualquier cosa, con las características de nombre igual Gabriela, apellido Mendoza, edad 25, ¿sí? Entonces eso es lo que toma eso, o sea, toma persona, que es el nombre de la variable, ¿sí? Entonces persona, y toma luego una característica de la variable que sería nombre. Entonces aquí nombre, entonces aquí es donde imprime el nombre de Gabriela, y luego aquí persona, apellido, pues Mendoza, y persona, edad, pues imprime la edad, que aquí sería 25, ¿sí? Y así se le pueden seguir colocando variables aquí, o propiedades es que no me acuerdo cómo se llama eso, como características de la variable, y se puede seguir reemplazando cosas, pero se tiene que reemplazar de esta manera, o sea, con doble corchete, ¿sí? Llamando a la variable y a la parte como, perdón, control Z. Y aquí es donde se está utilizando en ese componente que es introtext landing page, se está utilizando el componente, el data binding de interpolación. Listo. Entonces cierro este y voy a traer el carrusel. Control X, control B, guardo y refresco, y ya el carrusel es este, ¿sí? Entonces tenemos aquí el carrusel, entonces tenemos las imágenes, ¿sí? Bueno, para este carrusel, ¿qué se utilizó? En el componente carrusel se utilizó el data binding de interpolación de imágenes. El título también se utilizó para el título y el texto de cada una de las imágenes. Entonces vamos a verlo ya estructuralmente cómo está. Entonces aquí entonces minimizo acá, minimizo la intro landing page, intro text landing page, y voy a carrusel que es este. Voy a la carpeta de carrusel, y en carrusel voy al HTML, lo abro, view, voy aquí a view, ¿qué? Activar editor y soft graph para, listo. Entonces aquí está, aquí es donde se va a explicar los componentes. Entonces a los botones no se le aplicó a los botones, sino que se le aplicó fue a esta parte, aquí a la imagen. Aquí está el uso, está en esta parte, está en el título de la imagen y está en el párrafo de la imagen, y está, ¿sí? Entonces para cada carrusel se le aplicó eso, la imagen, el título y el párrafo. Estos CSS son características de Bootstrap. Entonces vamos aquí al carrusel componente .ts, lo abrimos y aquí es donde está. Entonces
se crean las variables. Entonces coloqué URL imagen A, o sea, para cualquier cosa. Entonces la imagen está, y aquí está la ruta de la imagen, que está en Accent, imágenes, imagen.01, imagen-piso01.png, el título de la primera imagen, el texto representativo del contenido de la primera imagen. Eso es ejemplo, y así se repite. La imagen 2, entonces lo que uno hace aquí es que cambia las imágenes o cambia el título y se hace de manera automática en el componente. Y así para la imagen 2, para la imagen 3, si uno quiere agregar otra imagen, pues la agrega acá. O sea, copia esto y cambia la ruta. O sea, en lugar de imagen 3, imagen 4. O sea, copia uno todo esto, digamos, copio esto, lo pego acá. Imagen, o sea, no sería la imagen URL, imagen C, sino imagen D. ¿Sí? Aquí sería la imagen número 4 y aquí título cuarta imagen, tal vez. Cuarta imagen. Texto representativo de la cuarta imagen. De la cuarta imagen. Y en las imágenes se tendría que agregar una imagen acá en esta carpeta, donde en Accents, en imágenes, se tendría que agregar otra imagen para que eso corriera. Y se va al HTML, y en el HTML del carrusel lo que se hace es que se colocaría acá este div, se repetiría. Copio todo este div, ¿sí? Copio, control copy, control V. Entonces en lugar de URL imagen C sería imagen D, ¿sí? URL imagen C acá, de tit.título.texto acá, URL imagen D.txt, ¿sí? Y entonces él traería eso que acabamos de hacer, esta de la cuarta, a la imagen, pero pues como no lo vamos a hacer, es ahora más explicativo. Listo. Lo borro esto también porque no va, pero para que lo tengan en cuenta. Y listo. Entonces esto es este componente que tiene el carrusel. Se utilizó el data binding de interpolación para la imagen, el título de texto, el texto y cada una de las como de los párrafos, y ya. Listo. Ok, vamos ahora al carrusel, al saludo. Vamos a ir al saludo. Entonces aquí lo cierro, le digo que no voy a guardar, lo cierro y acá está. No, el saludo no sé por qué coloqué saludo. Ya, sí estaba acá en el saludo. ¿Por qué coloqué yo aquí saludos? Que no me acuerdo. Aquí webinar. Aquí sería se adicionó el componente saludo, el data binding de prototype para el título y el párrafo. Ya. De pronto fue algo que yo hice después. Va acá en esta parte. Listo, en el primero. Y en el cuarto, que es en el webinar. En el webinar vamos aquí, sería carrusel, ya subo. Vamos al webinar, control X, control P, guardo. Y vamos aquí al webinar y acá está. Inscríbete a mi próximo webinar, no te pierdas, déjanos tu correo, inscríbete, estará genial. Entonces acá el correo electrónico, entonces aquí aparece nadie se ha registrado, ¿sí? Entonces aquí lo que se hace es que si coloco no registrado, registrado, pues como yo ya lo tengo, o sea, yo ya tengo con las cookies, entonces cuando la persona oprime registrado, dice el usuario se acaba de registrar, ¿sí? Inicialmente aparece como si no estuviera registrado, no hay nadie registrado, pero insisto, como yo ya tenía, pues como ya esto ya lo tengo en cookies, entonces ya siempre aparece siempre me aparece a mí con el bullet de registrado, y aparece el usuario no se ha registrado, pero es por la referencia que ya tengo del caché del archivo. Entonces aquí, cuando uno abre el archivo por primera vez, no aparece ninguno de estos dos bullets seleccionados, sino aparecen vacíos. Entonces al usuario siempre le aparece no hay nadie registrado, para que cuando el usuario haga clic en registrado, salga este título de el usuario se acaba de registrar. Y si quiere cambiar de opinión, pues el usuario no vuelve aquí, cambia ese párrafo, y dice el usuario no hay nadie registrado. Entonces aquí, como es
que se utilizó este para el, para el webinar. Acá se utilizó el data binding de event binding en los inputs de tipo radio para que el usuario se registre o no al evento. O sea, para que se registre o no al evento, perdón. Entonces aquí el tipo es event binding, no sé cómo se pronunciará. Y vamos a ver la estructura, a ver cómo se ve en la estructura acá. Entonces aquí estamos, voy a minimizo aquí webinar ya lo tengo listo. Entonces en el HTML, aquí view, activar softgraph, listo. Entonces está acá. Entonces aquí está correo electrónico. Este es bueno, esa parte es donde el usuario coloca el correo. Aquí está el título, aquí pues no utilicen nada, aquí está en el div. Entonces está texto registro, ¿sí? Aquí está check usuario, o sea, al hacer clic el usuario va a set usuario registro, que este es el evento, ¿sí? Y le da la respuesta. ¿Dónde está? Vamos aquí al webinar componente S. Aquí está. Entonces aquí está el usuario registrado inicialmente aparece como falso, porque esto es un tipo de dato booleano, o sea, o es verdadero o es falso. Inicialmente es falso porque el usuario aún no se ha registrado. Entonces cuando se registra, cuando se hace clic, ese usuario que inicialmente era falso pasa a verdadero porque se acaba de registrar. Entonces texto de registro es cuando no hay, o sea, este es el texto preliminar porque el usuario aún no se ha registrado. Cuando el usuario se registra va a aparecer el usuario se acaba de registrar, ¿sí? Si el usuario aquí es donde está digamos la estructura. Si el usuario no sé qué va al valor y hace zip, el texto registro imprima tal cosa. Si no, o sea, si el usuario cambia de opinión, haga tal otra cosa, ¿sí? Eso es más o menos lo que dice, lo que es aquí está la estructura digamos de lo que se aplicó para ese ¿cómo se llama ese? Para el data binding de event binding en los inputs de tipo radio para el componente de webinar. Y bueno, eso es todo básicamente. Entonces aquí cierro este y el último, que es suma, control X, control B, guardo, aquí ya, esto lo borro que ya no se requiere, guardo y refresco, y el suma es necesita sumar, no sé qué, aprovecha, bueno, entonces aquí es donde uno coloca 4 y 34, el resultado de una vez me lo da 38, ¿sí? Entonces aquí, ¿qué se utilizó? Entonces vamos al componente de suma, aquí en el componente de suma, ¿qué se hizo? Entonces aquí en el componente de suma se aplicó el data binding de tipo two-ways data binding, o sea, tanto hay inserción de datos del usuario hacia el servidor y hay una respuesta del servidor hacia el usuario, no al servidor, del navegador, porque todo esto sucede desde el navegador. Entonces por eso es como de dos caminos, ¿no? de interacción. Y ese sí tiene una directiva, que digamos, este componente no, o sea, este componente de matemático no funciona si no se establece esta directiva de ng-model. O sea, para que pueda funcionar tiene que establecerse esta directiva. Entonces vamos ya al componente. Entonces suma, vamos al HTML y aquí view, aquí activar editor, soft wrap, listo. Entonces aquí está. Entonces el input tipo número, porque es un dato numérico. Aquí está la directiva ng-model, ¿sí? Y acá está la otra directiva donde se le está diciendo que esos datos van a ser numéricos. Y este es el data binding ahí olvidé el nombre, el data binding de tipo two ways binding, ¿sí? Donde se le está diciendo que va a recibir y a emitir información.
Vamos aquí al TS de suma y acá está todo. Entonces es muy sencillito este. Entonces aquí se le está diciendo que el número 1 empieza en 0, que el número 2, el segundo dato empieza en 0 y la suma es, o sea, que retorne sumando, o sea, que coja el número, que aplique 1 y el segundo número y lo sume. Eso es súper sencillito. Aquí bueno, la estructura para que sume en la variable suma, ¿sí? Y la variable suma está en el HTML, que es esta es la variable suma, ¿sí? Se está registrando y acá es donde se está aplicando el data binding de two ways binding, ¿sí? Y ¿cómo se llama? La directiva está aquí aplicada en los inputs, ¿sí? Directiva y con las variables, variable 1, está la variable número 1, la variable número 1 y número 2 para que capture los números y pueda hacer el proceso de la suma. Y bueno, y esta clase es de Bootstrap y ya, eso es. Bueno, y eso también es Bootstrap, básicamente. Esta línea acá que dice dclass w-75, bueno, eso es puro Bootstrap. Y muchachos, eso es todo. Entonces, hasta ahora, el único que tenemos completo es el de la suma, que tiene un data binding y que tiene una directiva y que tiene un componente, ¿sí? Entonces, tiene los tres. Los otros solo tienen lo que les decía anteriormente, tienen el componente y el data binding. Habría que ya aplicar una directiva. Entonces, pues para los que se quieran pues los que se quieran animar y empezar a ver qué directiva se le puede aplicar, pues a mí me parece que el ejercicio es como aplicar una directiva que sea pues no tan complicada, sino que sea acorde a lo que ya se tiene y bueno, y eso es, compañeros. Entonces espero que este video les sirva como para guiarse en cómo está estructurado el sitio. No sé si expliqué de la mejor manera, pero traté de explicarlo como parte por parte. Es que a veces yo sé que estos temas son un poco complejos por la especificidad, pero es que no sé cómo más explicarlo. Entonces, compañeros, pues ustedes me dirán si hacemos una reunión en equipo, o sea, hacemos una reunión en línea, nos reunimos y miramos qué podemos hacer más para ese proyecto, porque ya prácticamente solo sería adicionar 3 directivas más y con eso ya terminaríamos este proyecto, ya estaría prácticamente listo para entregar y ya. Entonces bueno, compañeros, hasta aquí les dejo el video y estamos ahí en contacto. Chao.